Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy tendremos un especial sobre salud y tecnología, celebrando, recordando, concientizando de que estamos en el mes de las enfermedades raras, en el mes de la leucodistrofia. Vamos a platicar un poquito de ese mal muy extraño, y vamos a hablar de tecnología que hoy está ayudando a combatir enfermedades raras. Vamos a hablar de avances disruptivos en ciencias médicas. Vamos a hablar de CRISPR, una herramienta de la que nos han preguntado mucho, que causa muchísimo interés, que si es verdad que permite editar el ADN como quien edita un archivo de Word. Pues bueno, vamos a tratar de entender un poquito más de esto. Vamos a hablar de la materia oscura del ADN. Vamos a hablar de alguien investigación que está echando luz sobre esa materia oscura del ADN y creando soluciones bien interesantes. Vamos a hablar de salud anticipada. Y vamos a hablar de una revolución, un tema súper interesante que se llama el dominioma, que bueno, es una nueva palabra, una nueva forma de entender estos mapas que podemos hacer hoy en día de nuestra estructura genética. Entonces, de eso y mucho más vamos a hablar en este especial de salud en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos. Una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien. Pues un especial muy interesante, muy cercano a mi corazón por razones personales. Muchos de ustedes saben que tengo un hijo con un mal genético. Mi hijo Paulo tiene leucodistrofia hipomielinizante. Es un mal, de los llamados males raros. Literalmente así se les conoce a estos problemas genéticos que son literalmente raros en cuanto a lo poco que ocurren. La leucodistrofia hipomielinizante es algo que se estudia muy poco, del que se sabe muy poco. Entre otros lugares la estudian en un centro en Filadelfia, en el Children's Hospital of Philadelphia, el CHOP. Ahí han estudiado a Paulo, y ahí estudian y hacen una labor extraordinaria analizando a niños con este problema que ataca los genes. Y pues igual que muchísimos otros males, no sabemos mucho sobre ellos, no sabemos cómo inciden y de dónde provienen. Por ejemplo, el caso de Paulo, mi hijo, proviene de lo que los genetistas llaman de novo, es decir, simplemente le surgió a él. No es, digamos, mala suerte en la lotería genética. No provino ni de su madre ni de mí. Esto ya se mapeó con unas herramientas que ahorita vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, bueno, insisto, pues estos temas me son muy cercanos, pero creo que no son cercanos a todos, porque además todos tenemos cerca o lejos, pero todos conocemos un caso de alguien que está enfermo de algo, y esas enfermedades hoy las estamos enfrentando de una forma diferente, gracias a la tecnología, y de eso vamos a platicar hoy, como siempre aquí en Tecnófagos. Y pues como siempre lo hacemos, este podcast lo hacemos con mucho cariño, este servidor de ustedes, Ricardo Massa, y mi querido amigo, que me precio mucho de serlo, me aprecio mucho de ser su amigo, pero sobre todo de poder platicar con él de estos temas. Él es Bernardo González. Mi querido Bernie, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás? Bien, muy contento, y este es un especial muy importante por todo lo que acabas de comentar a nivel personal tuyo, de tu familia, tu hijo, y por supuesto sé que habrá mucho interés en la gente que nos escucha, porque tiene que ver con la salud de las personas. Sí. Sin salud no hay nada. Cuando a los humanos se nos acaba la salud, pues el resto de las cosas dejan de tener sentido. Y seguro, como lo acabas de mencionar, alguien tiene algún problema o conoce a alguien o alguien cercano
y es importante saber qué está haciendo la tecnología en todos estos campos y cómo va avanzando pues a una velocidad también bastante acelerada para que estas enfermedades, quienes las padecen, pues puedan sobrellevarlas, tratar de tener una vida más normal y pues eventualmente se vayan erradicando de la vida, ¿no? Sí, es bien interesante, insisto, la época en la que estamos viviendo. En el caso de Paulo, digo, la verdad es que, o sea, lo comparto porque creo que puede ser interesante para la gente que nos está escuchando. El caso de Paulo ha sido bien interesante como caso didáctico y lo hemos compartido. Yo he hablado de esto en algunos medios, en algunas entrevistas en donde me han dado chance de platicar de esto. Uh-huh. Pero lo que me parece importante, por ejemplo, la leucodistrofia, que como dije, este mes, septiembre, es el mes de la leucodistrofia. Tiene una particularidad, actúa un gen, en este caso, en el caso específico de Paulo, el gen TVB4A. Uh-huh. Por alguna razón que nadie sabe, tiene la instrucción de destruir y entonces estalla una especie de bomba dentro del cerebro y causa una lesión. Lo del leuco, por ejemplo, el leuco significa, viene de la misma raíz que la palabra leche, significa blanco. Distrofia, pues es de irrumpir, y entonces el cerebro se inunda de materia blanca, de esta materia lechosa que tenemos, en lugar de donde debería de haber materia gris, ¿no? Y esto ataca primordialmente el área de Broca, el área que regula el lenguaje, y eso en el caso de Paulo ha provocado que, bueno, Paulo prácticamente no habla, pero normalmente suele ser muchísimo más agresiva. ¿Por qué platico todo esto? Porque hemos descubierto, conforme hemos ido estudiando el caso de Paulo, nosotros pasamos mucho tiempo pensando que Paulo era autista porque no hablaba y porque tenía ciertas conductas medio inusuales. Una genetista y una neuróloga nos ayudaron a entender y ellos empezaron a sospechar que Paulo tenía algo diferente y gracias a ellas fuimos a buscar otras soluciones y así descubrimos que Paulo tenía algo muy diferente al autismo. Eso se me hace súper relevante, Bernie, uh-huh, porque no sabemos hoy cuántos niños puede haber allá afuera que estén en esas mismas circunstancias o quizá debería decir cuántos papás hay allá afuera que sus hijos tienen alguna condición extraña y que tendemos a arropar dentro de la conducta o el umbrella del autismo y resulta que no son autistas. O sea, lo que pasa es que también hemos vivido una época en donde cualquier conducta inusual es muy fácil decir, está dentro del espectro del autismo, y entonces ya se ha vuelto un commodity decir, está dentro del espectro del autismo, porque como que nadie entiende dónde empieza y dónde acaba ese espectro, pero se entiende que por espectro es algo muy amplio y entonces cualquier conducta inusual está dentro del espectro del autismo y puede ser que el niño tenga en realidad algo muy diferente. Insisto, en el caso de Paulo pues, estábamos hablando de una lesión cerebral. En fin, lo digo como invitación a que pues, los papás siempre busquemos otras respuestas y si vemos alguna conducta inusual, pues no nos quedemos con lo primero que nos digan y busquemos más información. Lo digo honestamente como con todo el cariño y con toda la mejor intención de que tengamos la mayor cantidad de respuestas a nuestro... Sí. En fin, bueno... Dicho lo cual, cambio un poco de tema y les comentamos, mi querido Bernie, que más allá de este especial, que ahorita regresamos al tema, estamos muy contentos porque ya somos más de 2,000 seguidores en Telegram. Muchísimas gracias a esta comunidad maravillosa. Queremos agradecer la gente que ha participado en la trivia, y especialmente queremos agradecer a los 3 ganadores que ya tenemos. El equipo de la producción de Tecnófagos se va a poner en contacto con ustedes para indicarles dónde recoger su premio. Muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. La verdad es que ha sido extraordinario y ha sido un viaje fantástico desde hace ya varios años que tú me dijiste, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? a que estemos aquí ahora ha sido un viaje extraordinario. Sí, ya vamos en el episodio 178. Qué rápido pasa el tiempo, caray. Santa. Sí, la verdad es que sí. Creo que ya vamos para los 4 años, ¿no? Porque digo, sí, ha habido algunas semanas que por alguna circunstancia no hemos podido grabar o cuando son las épocas de vacaciones, etcétera. Pero digo, un año tiene 52 semanas, entonces
3 años y cacho ya llevamos seguro. Seguro que sí. Los breaks, yo creo que estamos cerca de los 4. Sí, porque pues digo, iniciamos en la pandemia y eso sí ya quedó. Sí, así sí, que me acuerdo. Bueno, pues aquí están los frutos de eso y muchísimas gracias a todos por participar. Pónganse en contacto con nosotros, ahí andamos si quieren. Pueden escribirnos a tecnófagos@kio.tech. Se pueden unir a la comunidad de Telegram. Ahí estamos con mucho gusto platicando con ustedes. Si nos están escuchando en Spotify, ranquéenos, activen las notificaciones y así no se perderán ningún episodio. Y me parece que son todos los avisos parroquiales. Pero pues muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este podcast. A Dianita Álvarez en la producción. Al señor Mario Terrés, que está ahí en los controles y la edición y todas estas cosas tan sofisticadas. Y a Nayatsin Romero, que se encarga de los tópicos y de la parte editorial y de contenidos de esto. Vamos a platicar entonces de los temas que tenemos hoy de hablar de salud y tecnología, mi querido Bernie. Sí, vamos con estas dos también interesantes. Bien, pues arranquemos hablando de CRISPR, Bernie. Decía yo en la intro que nos han preguntado mucho de ello. Es un tema que causa fascinación y no es para menos. La verdad es que a mí me sigue pareciendo algo de otro mundo. Y bueno, aprovechamos para dar una nota. El primer bebé tratado de una enfermedad metabólica rara, de las que estamos hablando el día de hoy, con CRISPR, pues la verdad es que da esperanza a miles de pacientes. Es un éxito, abre la puerta al tratamiento de personas con enfermedades muy particulares. El paciente, que es ubicado únicamente como KJ, como KJ, le diagnosticaron una enfermedad rarísima y muy grave, pero un equipo del Hospital de Niños de Filadelfia, el CHOP, de que acabo de mencionar, creó una terapia génica personalizada de forma urgente. Esta nota fue fantástica. La medicina modificó de forma precisa el ADN de KJ para corregir la mutación que lo hacía enfermar, y para reparar los genes que no funcionaban, pues los investigadores justo utilizaron la tecnología CRISPR, que permite cortar y pegar ADN de forma precisa. Así entonces corrigieron los errores de una sola letra. Ya recordemos que los genes están así tipificados en G, A, T, y C, sin cortar completamente el ADN, y pudieron crear una terapia a medida para el bebé. Y bueno, pues estas nanopartículas de grasa, o sea, le administraron directamente unas pequeñas partículas de grasa, y estas nanopartículas pues mostraron su eficacia para introducir medicinas innovadoras en el organismo con las vacunas de ARN, que sirve en este caso como mensajero para llevar estas moléculas modificadas. Y bueno, pues han sido, insisto, increíblemente innovador. Y pues entonces esto, ya estamos en una época en donde es posible desarrollar y aplicar rápidamente este tipo de terapias de edición genética personalizada para salvar la vida a afectados por estas enfermedades extremadamente raras y con variantes únicas. Entonces, insisto, Bernie, hay mucha curiosidad, mucho desconocimiento de esta tecnología de CRISPR. Digo, me parece algo, insisto, de otro mundo, y quisiera ver qué tanto podemos explicar y entender cómo funciona este tema de editar genes en una plataforma digital. Me parece extraordinario. Sí, absolutamente. Fíjate, ahorita que comentabas esto de la pandemia y de CRISPR, seguramente algunas personas recordarán por ahí que le dieron el premio Nobel a dos mujeres, precisamente en el año 2020, el pleno año de la pandemia. Una de ellas, Jennifer Doudna, una norteamericana, y otra francesa, Emmanuelle Charpentier. Y se los dieron precisamente por haber descubierto todo lo que está alrededor de CRISPR, del DNA, del RNA, que es como mensajero que transporta las proteínas, las enzimas. Digo, yo obviamente siempre que hablamos tú y yo de estos temas, tengo que aclarar que no soy biólogo ni médico, ni mucho menos. Entonces, simplemente es lo poco que entiendo, ¿no? Pero derivado de esa noticia, me encontré una biografía de Walter Isaacson, que es uno de los escritores que más me gustan en esos temas. Y me leí el libro de Codebreaker, que sí, se lo recomiendo a quien aún no lo ha leído. Es un libro súper ilustrativo no solamente de estas dos mujeres y del premio Nobel, sino habla de todos los avances que ha habido en biotecnología
a mí me fascinó porque son cosas que normalmente no es mi campo y aparte no entiendo muchas de ellas, ¿no? Lo entiendo superficialmente, ¿no? Pero correcto, tú como lo acabas de describir, es exactamente eso, ¿no? Sabemos que en el DNA hay toda una cadena de moléculas que están identificadas con estas 4 letras, así como el código binario tiene ceros y unos. Acá está la famosa GTAC, que cada una de ellas significa una molécula, es un acrónimo. Y son estas cadenas que depende de cómo se acomodan y cómo se combinan, pues es que pueden generar células, órganos y diferentes elementos que transportan diferentes elementos bioquímicos en el cuerpo orgánico, en cualquier organismo, para la propia existencia, ¿no? Entonces, el que podamos hacer edición de un gen, un pedazo de estas moléculas que está causando un problema, pues es un gran avance por sí mismo, ¿no? Porque tampoco, por la misma razón que no soy biólogo y no tengo ese background, lo que yo trato de comprender de la evolución biológica no es que sea consciente ni que tenga un plan divino, ¿no? Digo, hay que respetar mucho las creencias religiosas, pero cuando hablamos específicamente de la biología, pues lo único que sucede es que estos conjuntos de moléculas se van acomodando de cierta manera, es un tema estadístico, la gran mayoría se replica de acuerdo a ese código y va reproduciendo, digamos, bebés, crías, descendencias con las mismas características, pero la propia biología de repente hace cambios que van en contra o son distintos a lo que originalmente está diseñado. Y esos cambios, a pesar de que parece ser que son al azar, pues resultan desde el punto de vista evolutivo muy benéficos porque cuando sucede algún cambio externo o alguna adversidad, esos cambios en una especie pues presentan algunos individuos que pueden ser más resistentes a ciertas cosas, ¿no? Y por eso es que a lo largo de la evolución de muchas especies, pues has visto cómo van mutando y cómo van sobreviviendo unos u otros dependiendo de lo que vaya pasando, ¿no? Y tal como lo dijiste con el caso de Paulo, pues aparentemente no hay ninguna razón de algún antecedente de dónde viene. Simplemente le tocó la lotería que uno de sus genes de repente mutó y pues mala suerte, mutó para mal y ahora tiene este problema, ¿no? La buena noticia dentro de esas cuestiones negativas, pues es que hoy en día, número uno, se puede identificar, ¿no? Me dejaste pensando con lo del autismo, porque aparte hay muchos niños que tienen esa enfermedad o algún tipo de autismo. Lo mismo, igual no es mi campo de especialización y no me sé todas las variantes, pero igual con amigos, parientes, etcétera, de repente escuchas algunas variantes de algún tipo de autismo. Y pues como pasaba hace décadas, ¿no? Oye, pues este niño está muy raro, este niño es muy distraído, o este niño salió malo y pues ahora le pónganlo a hacer tal cosa y ahí lo abandonaban a su suerte, ¿no? Y hoy en día no, hoy en día con mucha precisión puedes saber cuál es el problema y entonces puedes recurrir a ayuda con algún plan que se le pueda hacer, ya sea para que aprenda a convivir con esa limitante, con esa enfermedad, o bien para que se pueda corregir, ¿no? Ahora, como lo mencionaremos en otras notas más adelante, pues este es el mero principio de empezar a hacer algunas correcciones, pero tiene todo el potencial, pues, de empezar a cambiar y manipular el cómo se desarrolla un organismo, que como toda la tecnología, pues tiene su lado positivo y bueno, pero también de repente tiene algunas implicaciones que son importantes o les tenemos que poner atención al menos. Sí, yo tengo a ChatGPT programado para que diario me encuentre los avances que están pasando en este tipo de cosas. Y la realidad es que si lo pusieras en una gráfica, sería muy interesante ver cómo se ha ido acelerando la frecuencia con la que encuentra novedades, ¿no? O sea, es muy notable cómo hace un par de años, de repente salía alguna nota, algún avance, Hoy en día te puedo decir que prácticamente diario hay algún avance, algún descubrimiento, alguna molécula que descubrimos cómo se está comportando, cómo influye. Entonces, y todo esto, a ver,
quiero escoger muy bien mis palabras, pero porque me odiaría que esto se malinterpretara, pero cada uno de estos avances de alguna forma va en detrimento del autismo. O sea, a ver, que se entienda muy bien, por favor, lo que voy a decir. Hay menos autistas de los que creemos. El autismo es menos prevaleciente de lo que creemos. Eso sí lo sabemos y esto está respaldado por la ciencia. O sea, es decir, solíamos echar dentro de esa bolsa muchos desórdenes y trastornos que no propiamente cabían unos con otros y te digo, y se volvió como un tema muy común y como conocimiento general, pero de alguna forma equivocado, el decir, es que sí, el autismo es un espectro que va desde el Asperger, que son como medio genios, pasando por llegando al autismo profundo, que son totalmente disfuncionales. Pues no, resulta que hay ahí pasaste por unos matices enormes, y que además muchas de las cuestiones que solíamos agrupar ahí no son para nada autistas, ¿no? Entonces, en fin, insisto, no estoy diciendo que no existe el autismo, no estoy diciendo que en fin, ojalá que de verdad no se malentienda esto, pero lo que estoy diciendo es que conforme vamos avanzando más en las ciencias médicas y entendemos más los trastornos y las enfermedades genéticas y las enfermedades del cerebro, más vamos entendiendo que esto se va desagrupando. Y eso es bien interesante porque la medicina genética efectivamente puede ir cada vez más enfocada a soluciones mucho más puntuales. Y pues bueno, evidentemente la máxima expresión de eso pues es CRISPR. Más adelante, de hecho de inmediato vamos a hablar de medicinas hechas a la medida que justo tienen todo que ver con hacia dónde decanta esto. Es más, oye, para que no te sientas mal de lo que estás diciendo de los autistas, en el libro de Source Code de Bill Gates, entiendo que es la primera parte de su autobiografía. Sí. Él dice que él se considera autista y que fue un niño autista, pero en los años 60 eso no estaba reconocido por la medicina y en su casa decían, este niño es muy raro, ¿no? Entonces, déjalo que se vaya ahí a la computadora y que esté ahí horas porque es muy raro, ¿no? Y pues sí, tenía otro problema, pero pues como no se lo podían identificar, pues lo tenían que entretener en otra cosa, ¿no? Afortunadamente en ese caso fue para bien y se clavó con la programación y luego puso una empresa, etcétera. Pero también se pudo haber metido en algo muy problemático o muy negativo. Muy problemático. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues hablemos entonces, Bernie, de la materia oscura del ADN y de Alpha Genome. Vamos. A ver, otro tema fascinante es Alpha Genome, el modelo desarrollado por Google DeepMind, que busca traducir el lenguaje genético en información funcional y práctica para la biología y la medicina. Esto es fascinante porque aborda la llamada materia oscura del genoma, el terreno incierto del ADN, que como casi todo es la mayoría. O sea, si tú te pones a ver el porcentaje de lo que no sabemos versus lo que sí sabemos, mediante técnicas de aprendizaje automático y una arquitectura basada en transformadores, esta inteligencia artificial puede analizar hasta 1 millón de letras de ADN en una sola entrada y predecir, que esa es la palabra clave y fantástica, miles de propiedades biológicas asociadas a esa secuencia. Entonces, Alpha Genome puede detectar patrones en zonas lejanas de la secuencia que actúan como interruptores genéticos. Esto es crucial entenderlo. Evalúa cómo mutaciones puntuales en el ADN podrían alterar algunos procesos. La arquitectura del modelo se inspira en los mismos principios que sustentan los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT-4 o en este caso, lo único que está haciendo es, en lugar de hablar el lenguaje natural, pues está hablando el idioma del ADN. Alpha Genome podría ser útil para pacientes con enfermedades genéticas raras, cuyo diagnóstico muchas veces no se alcanza incluso después de decodificar su genoma. Para estos casos, el modelo podría aportar una nueva vía de investigación diagnóstica. Además del ámbito clínico, algunos investigadores proyectan aplicaciones más ambiciosas, desde diseñar genomas artificiales hasta desarrollar un laboratorio completamente virtual para ensayos farmacológicos. El potencial de estos modelos de inteligencia artificial, la verdad es que todavía ni siquiera conoce los límites definidos. A mí me parece, Bernie, no sé qué opinas,
insisto, la palabra clave aquí es poder predecir. O sea, a partir de tener una secuencia de tu ADN, esto puede predecir propiedades biológicas asociadas a la secuencia particular de la que estamos hablando. Y entonces ya podemos hablar de mutaciones puntuales y ir entendiendo específicamente cómo se comporta tu ADN. Creo que eso es algo que va a determinar el futuro. No deja todo de la ciencia médica, de la humanidad, porque ahí estamos hablando de cómo podemos modificar nuestro ADN, el de nuestros descendientes. Pues eso va a determinar cuánto vivimos, qué expectativa de vida tenemos, para qué vamos a ser buenos. O sea, creo que las posibilidades de esto sí son de plano ya de ciencia ficción, ¿no? Absolutamente. Y fíjate que estos son ejemplos tangibles y palpables, sobre todo para la gente que de repente, muy llevada por los titulares de muchos medios, empieza a pensar que el futuro es distópico y que la tecnología nos va a controlar y que la humanidad se va a acabar como la conocemos y algo muy negativo. Pero, sí, por ejemplo, ahorita estás hablando de Alpha Genoma, que es un algoritmo de una compañía en particular, ¿no? Esta compañía se llama DeepMind y DeepMind acuñó esta palabra alfa desde sus inicios. Es una compañía que, si no estoy equivocado, se debe haber fundado en, no sé si 2010 o 2012 en el Reino Unido. Después fue adquirida por Google y el año pasado Demis Hassabis, su fundador, le dieron un pedacito del Premio Nobel de Química para ver nomás la trascendencia a la que ha llegado en estos 13, 15 años. Pero la historia de estos modelos alfa, le pusieron alfa porque en griego significa primero o principio, ¿no? Uh-huh. Y la gente de DeepMind que fundó esta empresa junto con Demis Hassabis querían marcar un antes y un después de lo que eran los algoritmos de la inteligencia artificial. Y uno de los primeros algoritmos formales y que conocimos todo el mundo y tuvo un gran impacto, pues fue el famosísimo AlphaGo. Si alguien todavía no ha visto el documental de AlphaGo de Netflix, se lo recomiendo muchísimo. Deje de hacer lo que esté haciendo en este momento. Deje de hacer lo que esté haciendo y véalo, porque ahí están las bases de todos esos algoritmos. Es 2016 y la historia es que le ganó al campeón de Go en una serie de partidas, etcétera. Luego salió AlphaZero al año siguiente, 2017, y AlphaZero es un algoritmo de la misma generación, pero que solo juega con algoritmos, ¿no? Ya no con humanos. Y entonces el algoritmo alcanzó un nivel ya sobrehumano en el caso del juego del Go, ¿no? Y luego le hicieron otras variantes para el ajedrez y algunos otros juegos, ¿no? Después me parece que salió AlphaStar, que era el juego de StarCraft, que sucedió algo muy similar, ¿no? Le ganaron a los jugadores de videojuegos. Después salió el famoso AlphaFold, la primera versión. Hay que recordar que el premio de química se lo lleva Demis Hassabis con AlphaFold 3, ¿no? Que es este algoritmo que prácticamente mapea todas las proteínas, una tarea titánica que parecía imposible, ¿no? Después hay otros tal vez menos conocidos como AlphaDev, que son algoritmos mucho más eficientes para manejar datos, ordenamientos, aprendizajes, etcétera. Está que acabas de mencionar, AlphaGenoma. Está AlphaGeometry, AlphaProof, AlphaTensor, que es para manejar todos estos tensores que se utilizan precisamente en la inteligencia artificial. Y entonces, lo que yo observo, y estamos hablando nada más de una compañía de DeepMind, pues es que tiene como una caja de herramientas, una caja de Legos, donde va metiéndose en diferentes áreas del conocimiento, pero al rato, pues estas cosas van a empezar a hacer sinergias entre ellas, se van a empezar a interconectar para hacer cosas más sofisticadas. Y por supuesto, DeepMind no está sola en el mundo. Hay muchas otras empresas, muchos otros laboratorios trabajando en investigación en muchas áreas del conocimiento. Y entonces, por eso es que estamos viendo que se está acelerando de manera muy importante todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial de manera muy particular. Y volviendo en este especial, que el tema que nos atañe es la salud, pues todas estas farmacéuticas y las startups y los inversionistas pues ven con claridad que vamos hacia un futuro donde pues probablemente se acaben las enfermedades. Esa pregunta se le hicieron en el programa de 60 minutos a Demis Hassabis. Oye, ¿crees que algún día se acaben las enfermedades
o las principales que atañen al ser humano, o al menos las conocidas, y dijo, sí lo creo, y va a pasar antes de 10 años, ¿no? O sea, de aquí al 2035, al menos debería de haber un gran avance a que se erradiquen muchas de las enfermedades que hoy conocemos, el cáncer, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, los problemas neurológicos, todo lo que tiene que ver con el hígado, la diabetes, todas esas cuestiones que tienen muchísima mortandad cada año en todo el mundo, pues va a ser una gran ayuda, ¿no? Y seguramente, como siempre lo mencionamos aquí tú y yo en Tecnófagos, si eso sucede, pues las implicaciones sociales van a ser muy, muy fuertes. Porque alguien podría decir a simple vista, oye, está padrísimo, la gente ya no se va a enfermar, ya no se van a morir tan jóvenes y todos vamos a ser muy contentos y felices. Pues sí, por el lado de la salud, pero por otras cuestiones, por ejemplo, la cuestión económica, la cuestión de la fuerza laboral. ¿Quién nos va a mantener? ¿Quién nos va a mantener? ¿A qué te vas a dedicar? En fin, tiene muchas implicaciones que tendremos que lidiar con ellas y sobre todo encontrar soluciones y formas de adaptarnos a las mismas. Sin duda. Hablando de salud, Ray Kurzweil y el propio Demis Hassabis, como mencionas, algunos de los santos patronos de este podcast, por cierto, pues justo que han hablado mucho tiempo de la longevidad y de la superlongevidad, pues entienden y explican que el primer paso es justo erradicar, pues ahorita enumeraste los principales causas de mortandad en el mundo occidental, los problemas cardíacos, la diabetes, etcétera. Erradicando el cáncer, por supuesto. Erradicando eso, la expectativa de vida del hombre occidental en general, del ser humano en el occidente, se iría, hoy andamos en 77 hombres, 79 mujeres, una cosa por el estilo, eso se iría como a 95. Y en promedio y entonces de ahí ya el siguiente brinco sería 150 y de ahí pues vete tú a saber, ¿no? Ray Kurzweil dice que de ahí ya el brinco es a 10,000 años, ¿no? Pero bueno, el punto es creo que sí, ese primer brinco, pues efectivamente está enfocado en la salud, o sea, en que erradiquemos las enfermedades y sí existe, pues cuando menos esa posibilidad de que nos toque vivir una época en la que las enfermedades se erradiquen, al menos esas enfermedades comunes sí se puedan erradicar en el tiempo que tengamos de vida, y como dice nuestro amigo Gus Barcia, que ya nada más te mueras cuando te caiga un piano en la cabeza, ¿no? Sí. Pero acuérdate el chiste que todo el mundo cuenta, ¿no? Le preguntas a cualquier persona y te va a decir, ¿te gustaría vivir más años? La respuesta seguramente va a ser un rotundo sí. Oye, ¿te gustaría que tus familiares más cercanos, tus amigos también que te rodean, tu círculo más cercano, vivan muchos años igual contigo? Tal vez la respuesta siga siendo sí, pero de repente hay unos personajes en la sociedad, si ves hacia la historia, hacia atrás, dices, oye, qué bueno que este amigo nomás vivió tantos años y dejó de dar lata porque armó una tremenda aquí con todos, ¿no? Y entonces tienes también que considerar eso, ¿no? Porque si se empieza a extender los años de vida o la calidad de vida, pues también estos personajes a veces no tan queridos por la sociedad, pues también ahí van a estar y van a seguir dando lata, ¿no? Sí. Digo, no me quiero desviar, pero un maestro de literatura que tuve decía que una vez nos puso a analizar Drácula y decía, me parecía muy interesante, que el problema de Drácula era que era inmortal, ¿no? Y él lo sabía y decía, entonces no tenía ninguna motivación para vivir, porque la única motivación que tenemos para vivir los humanos es que sabemos que vamos a morir. Entonces, bueno, digo, insisto, sin ponerme demasiado filosófico, es un punto bien interesante. Vamos con lo que sigue, mi querido Bernie, porque tenemos que hablar de salud anticipada y esto sí se va a poner bastante ciencia ficcionesco. Sí, exacto. Polémico por decirlo menos. Va por ahí.
El Reino Unido va a utilizar inteligencia artificial para anticipar enfermedades desde el nacimiento. La estrategia combina pruebas genéticas y herramientas tecnológicas avanzadas para identificar riesgos de salud en recién nacidos, permitiendo intervenciones tempranas y una atención médica más precisa. Todos los recién nacidos del país serán sometidos a una prueba genética con el objetivo de detectar cientos de enfermedades desde los primeros días de vida. Esta iniciativa, que se extenderá durante una década, forma parte de un giro estratégico hacia la medicina preventiva. El proyecto incluye una inversión gubernamental de 650 millones de libras esterlinas para la investigación genómica. Con estos fondos, se espera que las pruebas de ADN sirvan como herramienta fundamental para la implementación de medicina personalizada. La apuesta por la genómica no va a estar aislada de otras tecnologías. El sistema de salud integrará herramientas de inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de datos, mejorar el diagnóstico y predecir patrones de riesgo. ¿Por qué hacer esto? Bueno, esto permite ofrecer tratamientos más precisos y en muchos casos adelantarse al inicio de los síntomas, y esto reduce la presión de los hospitales. Esto tiene un trasfondo incluso de impacto económico. Entonces, la medida refleja una tendencia internacional hacia el uso de datos genéticos como herramienta preventiva en salud pública. Reino Unido será el primero en aplicar esta estrategia a escala nacional desde el nacimiento. Las autoridades británicas aseguraron que el plan incluirá regulaciones estrictas para resguardar la confidencialidad de los pacientes y garantizar que la información genética no sea utilizada con fines discriminatorios. Todo esto para decir, van a hacer pruebas genéticas de todos los recién nacidos, y pues te van a decir qué enfermedades tienen desde los primeros días de vida. Y lo que yo me pregunto es, y una vez que te dicen, ¿qué? ¿No? O sea, justo, digo, vaya, creo que se vale la pregunta. Te dicen que tu hijo va a nacer con una enfermedad genética, ¿y luego qué? Pues seguramente vas a pedir que lo curen, ¿no? Antes de que él nazca con esa enfermedad. Ahí empieza toda la gran polémica. Fíjate que cuando leí la nota, fue inevitable recordar esta película. Es de los años 90, si no me equivoco, es del 97. Esta película famosísima de Gattaca. Claro. Y se llama Gattaca precisamente por las letras del el código del ADN, ¿no? El código genético. Yo la uso de referencia mnemotécnica para acordarme de cuáles son justo las iniciales, o sea, G, A, T y C que dije hace rato. Cuando la quiero recordar me acuerdo del nombre de Gattaca y así ya puedo recordar cuáles son esas 4 letras. Exacto. Y entonces, el ADN se descubre en 1950 y algo. Sí. Entonces, 40 años después, con un avance considerable, pues alguien la llevó al cine y poniéndole mucho grado de ciencia ficción. Y como siempre pasa en estas cuestiones, hay que explotar un poco la distopia y los aspectos negativos. La trama de la película justo trata de 2 tipos de individuos que ahora existen en la sociedad. Yo no me acordaba, ChatGPT me ayudó aquí con las notas. Están los individuos válidos y los individuos inválidos, ¿no? Correcto. Los válidos son los que fueron concebidos a través de una selección genética, están libres de enfermedades, son más altos, más fuertes, más inteligentes, tienen todo el porvenir a su favor, ¿no? Y los inválidos son simplemente los que nacen de manera natural, no los alteraron. Y pues esos se enferman de vez en cuando. Hay unos chaparritos, unos gorditos, unos blanquitos, unos morenitos y pues ahí los dejan a su suerte, ¿no? Y la película se trata pues del gran conflicto social que existe pues por esta gran diferencia que surge de entrada, ¿no? Pero le diste al clavo, ¿no? Esto es una evolución en la que vamos avanzando, y una vez que alguien detecta algo, pues a tu pregunta, es casi evidente que la respuesta es, pues haz algo, ¿no? Porque suena hasta irónico, ¿no? Si no, entonces, ¿para qué me dices? Así como tú tienes la historia de Paulo, ahorita me acordé yo también, ya lo he comentado yo, tengo 3 hijos trillizos. Sí. Y el embarazo, pues es complicado, ¿no? Para la mujer. Entonces, recuerdo que en una de las visitas al ginecólogo, el doctor nos explicó que era imposible que nacieran de 9 meses o las 40 semanas, y que tenían que nacer antes, ¿no? Principalmente por evitar un riesgo hacia la madre, porque le puede dar, ¿cómo se llama? Preeclampsia. Preeclampsia, ¿no? Un problema ahí, con la presión arterial y no sé cuántas cuestiones. Entonces,
el doctor dijo, pues yo creo que entre los 7 meses y los 7 meses y medio van a tener que nacer, evidentemente una cesárea. Y le preguntamos, oye, y no hay mucho problema porque nazcan tan chiquitos o qué va a suceder. Y dijo, no, van a estar un tiempo en la incubadora, no se preocupen. Lo que sí es que le voy a poner una vacuna, o no una vacuna, una inyección con un medicamento especial a la mamá para que acelere el desarrollo de los pulmones de los bebés. Sí. Y pues digo, cuando estás metido en esos ajos, pues a todo dices que sí, ¿no? Tú no sabes nada y dices, pues usted es el doctor y usted es el que sabe, dele, ¿no? Y le puso la inyección esta para el desarrollo de los pulmones. Efectivamente nacieron de 7 meses y medio, estuvieron un tiempo en la incubadora y luego salieron, ¿no? En ese lapso de la incubadora, que aparte estás ahí en terapia intensiva, donde están todos los neonatos, que son niños que nacieron muy prematuros, muy chiquitos, pues inevitablemente te enteras de que algunos niños tienen problemas muy severos respiratorios, incluso algunos pierden la vida, porque el que no se desarrolla en los pulmones es muy grave, ¿no? Correcto. Afortunadamente los míos no tuvieron ese problema, pero luego algo muy chistoso es que es conocido por todo el mundo que ha tenido un bebé, pues que a los niños, a los bebés pequeños les da gripa, ¿no? De repente se enferman de catarro, gripa, las calenturas, estas que son terribles y los tienes que meter a bañar en agua, no sé cuántos rollos. Eso es súper común. Bueno, a mis hijos en los 2-3 primeros años de vida no les dio nunca una gripa de absolutamente nada, ¿no? Eran así como inmunes a esas enfermedades. Y entonces, cuando eso lo analizas ya después de muchos años y ahorita que estás planteando estas notas de los avances de la genética y la pregunta clave de, oye, si te ofrecen que tu hijo puede tener un problema o a ti te van a corregir algo, y simplemente es algo positivo, no tiene riesgos, etcétera, pues a mí se me hace muy difícil que alguien diga que no. Digo, sí los va a ver, porque para todo hay excepciones, ¿no? Habrá gente, sobre todo luego la gente religiosa dice, no, a mí así me lo mandaron y esto es una prueba y claro, y yo lo voy a aceptar y no sé cuántas cosas, ¿no? Las convicciones de cada persona. Las convicciones de cada persona, y son muy respetables, ¿eh? Pero también habrá muchas otras personas que digan, oye, no, ¿para qué me meto en esos problemas? ¿Y para qué le ando batallando con eso? Si aquí me están dando el trapito y el remedio, pues dale, ¿no? Ahora, hacer eso nos va a llevar, tal vez no tan exagerado como Gattaca, a que haya 2 tipos de individuos o 2 tipos de razas, pero sí se van a empezar a marcar las diferencias. Y luego algo que también sucede, pues es que esta tecnología, sobre todo al principio, no es barata. O no es asequible para todo mundo. No está disponible en todos los hospitales, en todas las ciudades. Y entonces eso sí va a empezar a generar tal vez algunas diferencias y podría generar algunos problemas sociales si no se controla o instrumenta adecuadamente, se comunica debidamente, etcétera, ¿no? Sí. Es que por eso hago esa pregunta. Yo recuerdo que cuando iba a nacer Paulo, bueno, más bien durante el embarazo, el doctor, el ginecólogo, hizo justo ese planteamiento y me pareció muy sabio de su parte, porque bueno, nos dijeron que hiciéramos un mapeo de estas pruebas que te hacen, ¿no? Para saber. Sí, compatibilidad y si no va a desarrollar algún problema. Exacto. Y nos dijo el doctor, y nunca lo olvidaré, dijo, bueno, a ver, platíquenlo, vamos a hacer esta prueba, pero sobre todo platiquen ¿y qué va a pasar si les digo algo que no queremos escuchar? Que no les gusta, claro. No, a ver, el niño viene con síndrome de Down o el niño viene con algún problema incurable o la cantidad de cosas que pueden salir mal, la verdad es que son, ¿no? Entonces, y pues creo que es una conversación que sí, nadie quiere tener, pero todos deberíamos de tener, ¿no? O sea, ok, ya ocurrió esto, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, bueno, pues ahí sí ya, por supuesto que depende de las convicciones de cada persona, como bien decíamos hace rato, pero sí son el tipo de conversaciones que hay que tener. Y pues si empezamos ya a vivir en este mundo donde se puede editar los genes y tener ese tipo de opciones, pues eso es lo que hace la tecnología, ¿no? Al final, o sea, nos da opciones y nos permite tomar cada vez más decisiones, ¿no? O sea, y ser más dueños de ese tipo de alternativas y pues creo que eso es algo muy, muy, muy positivo. Absolutamente. Pero pues ahí está para pensarle y para comentarle. Ahí está el grupo de Telegram. Exacto, díganos qué opinan. Su opinión. Si alguien ha tenido algún caso similar y quiere compartir una experiencia, todo eso construye la conversación.
Es bien interesante, ahorita que dijiste eso, justo, por favor, díganos qué opinan. Es bien interesante cómo los temas médicos siempre van trazando y van muy cerca y a veces se enciman con temas éticos y con temas de convicciones. O sea, es bien difícil platicar de un tema médico sin que sin que empieces a hablar de cosas que, ¿no? O sea, Sí. delicadas de éticas y morales y de convicciones personales y tal. Es bien interesante. O sea, empezamos hablando de la evolución, por ejemplo, que pues eso también es un tema muy debatible para mucha gente, ¿no? O sea, hay gente que hoy en día sigue cuestionando si la evolución es real o no. O sea, vaya. Oye, este lo tengo que compartir porque ya no puedo guardármelo más. No sé si estás tú en uno de estos grupos de chat que tenemos un montón, de una asociación de inteligencia artificial que tiene muchísima gente ahí metida y siempre se arman unas discusiones bastante acaloradas, ¿no? Porque ya sabes, hay alguien que tiene puntos de vista muy radicales. A lo mejor la forma en que los dices suenan como polarizados y todo el mundo empieza a discutir. Pero cuando oyes estas conversaciones y justo en los días anteriores estaban hablando, alguien empezó a decir que se iban a acabar los médicos, ¿no? Que ya para qué estudiabas medicina si la inteligencia artificial pues va a ser más inteligente que cualquier médico, ¿no? Correcto, pues, wow. Muchas personas pues opinaron en contra. No, ¿cómo crees que no es ético las tecnológicas? Y yo nomás lo leí. La verdad no quise opinar a ese respecto. Sí. Ya era demasiado grande la discusión. Y entonces lo que me quedé reflexionando, dije, oye, a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Y claro, estás hablando de la medicina que toca una parte muy sensible del ser humano. Exacto. Pero me vuelve a parecer inevitable porque así como los algoritmos del tráfico, estos que nos ayudan en las ciudades para poder llegar más rápido o de una manera más corta, más eficiente de un punto a otro, pues les hacemos caso sin cuestionarnos nada, ¿no? Digo, de entrada le tienes que abrir tus datos y le tienes que abrir tu ubicación geográfica para que pueda funcionar y luego lo tiene que hacer muchísima gente para que con toda esa data precisamente el algoritmo pueda entender de qué tamaño es el tráfico, la congestión y te pueda dar una mejor alternativa. Al final del día, las personas lo usan porque el beneficio es mayor que las implicaciones o los riesgos que tiene lo que yo tenga que hacer para poder utilizarlo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del tema médico, esta discusión que acabamos de tener tú y yo, esta charla de los últimos 5 o 7 minutos, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Alguien, digamos, solamente discutiendo la teoría, podría cuestionar todo, ¿eh? Oye, es que ¿por qué esta tecnológica, y es el capitalismo rapaz y los intereses económicos y quién sabe qué datos a dónde se lo está llevando? Pero otra cosa es que tengas una enfermedad que ponga en riesgo tu vida y digas, oye, ya había 4 doctores y no le dan y voy con este algoritmo y este algoritmo de un plumazo me da el medicamento exacto y me salva. Pues cuando empiecen a pasar esas cosas que sí van a pasar. Y que ya han pasado, o están pasando, más bien están pasando esas cosas hoy en día. A lo mejor ahorita son unos poquitos los que de repente dicen, oye, pues yo con el algoritmo, no, ni para qué le hago a loco, ¿no? Y mi muy particular punto de vista es que es una función de tiempo, ¿no? Esto va a madurar, va a entrar a la sociedad y cuando te empieces a enterar de tus amigos, tu familia, que unos lamentablemente no se curaron o fallecieron y otros con esta ayuda tecnológica sí se salvaron, pues va a estar muy interesante a ver si sigues pensando que no es una buena idea hacerle caso a un algoritmo, ¿no? En fin, no quisiera hacer polémica como la de ese grupo, pero creo que es bien interesante, como tú dices, reflexionarlo y pensarlo y sobre todo compartir lo que cada quien piensa, ¿no? No, y por qué no querrías usar lo más avanzado en tecnología, pero bien dices, o sea, cada quien sus cuitas, pero sí, se me hace difícil justificarlo cualquier otro argumento. Hoy en día ya hay casos, bien dices, ya están pasando, claro.
si hoy te pasa y hoy sales en la revista Time y en Wired y en todos lados, o sea, porque son casos excepcionales, pero ya empezamos a leer ese tipo de casos de ningún doctor le había dado a mi dolencia hasta que llegó el doctor ChatGPT y ahora, insisto, hoy en día sí ya es un caso excepcional y de periodismo, pero eso cada vez se va a ir normalizando y lo iremos viendo cada vez más. Eso es una realidad. El doctor Chapatín, el doctor ChatGPT. Exactamente. Bueno, pues vamos con la siguiente y última nota que también es muy interesante, que es la revolución dominioma. El dominioma, Bernie, no sé tú, pero yo no había oído el término, me llamó mucho, está muy interesante, pero esto es algo que abre puertas a una revolución médica y pues de nuevo, o sea, va a poner fin a algunas de las peores enfermedades porque, como decíamos hace rato, los medicamentos ya no se van a descubrir, ahora se van a diseñar. Y por supuesto que detrás de esto hay un motor de inteligencia artificial que ha podido crear este primer dominioma humano, que es un catálogo que en este caso fue desarrollado en Barcelona con los efectos de 500,000 de mutaciones en el ADN. Entonces, a ver, un poquito de contexto. El plegamiento de proteínas y la acumulación de proteínas mal plegadas están entre las posibles causas de muchas enfermedades, tanto raras como muy prevalentes. Léase el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces, gracias a este dominioma humano, pues ya decíamos que es esta especie de catálogo, los investigadores han podido analizar las partes más funcionales de las proteínas y han sido capaces de describir más de 500,000 de mutaciones posibles en proteínas humanas con la idea de mejorar la atención y el estudio personalizado de enfermedades. Los medicamentos a partir de ahora, insisto, ya no se van a descubrir, se van a diseñar. La inteligencia artificial obviamente va a ser fundamental en esto porque pues, va a ser capaz de modelizar todo este pliegue de proteínas e interpolar cuáles son sus efectos. Se cambia el concepto, ¿no? O sea, de descubrir medicamentos y es que, bueno, antes pasaban décadas para que pudieras seguir investigando sobre los efectos de una molécula en los humanos y como todos sabemos, eso pasaba y pasa hoy en día todavía por un proceso larguísimo en el que tenías que tener un grupo de control y otro grupo al que les das un placebo y otro que les das el medicamento y vas viendo cómo se comportan unos y otros y y solo para descubrir que esto funciona en cierto porcentaje de los humanos. Pero si ahora tenemos la posibilidad de con la inteligencia artificial analizar millones y millones y millones de proteínas, pues entonces ya se vuelve mucho más factible que yo te pueda hacer una medicina específica para las dolencias de Bernie, ¿no? Entonces, pues ahí es en donde se vuelve mucho más interesante porque evidentemente incrementas la capacidad de reacción y la eficacia de estas medicinas. Me parece fascinante. Sí, yo con esa palabra la leí 2 veces y me sonó como a una pizza con un tumor. La dominioma. Entonces tuve que ir a ver qué significaba y pues es una palabra compuesta de otras 2 palabras, ¿no? La primera es el dominio o digamos de la ciencia algún aspecto y el otro es oma, ¿no? Que se refiere a colecciones completas en la biología como el genoma, ¿no? Entonces por eso le pusieron de dominio más el oma. Y pues tiene que ver con estas cuestiones que tú y yo aquí nomás repetimos porque no somos biólogos, de las proteínas, que son estas máquinas celulares que, por ejemplo, transportan el oxígeno, como la hemoglobina. Entiendo yo que es una proteína formada de una cadena de aminoácidos que tiene una función muy particular, que es transportar el oxígeno en la sangre, una función vital sin la cual te mueres en unos pocos minutos, ¿no? Otras manejan el colágeno en la piel, en los huesos, otras te defienden de anticuerpos en tu sistema inmune y luego están las famosas enzimas que son como unos catalizadores que hacen reacciones en tu cuerpo con las células y también con otras proteínas para funciones muy muy particulares, ¿no? Por ejemplo, está la amilasa que en la saliva descompone el almidón en los azúcares y parece ser que es un proceso súper complejo que en la naturaleza tarda no sé cuántos años en descomponerse
y gracias a esa enzima en la saliva, al menos de seguramente algunos animales, no sé, todos los mamíferos, pues se pueden descomponer todas los azúcares, ¿no? El hígado produce enzimas digestivas, el páncreas secreta insulina, otra proteína muy importante para regular la glucosa, los músculos, ¿no? Cómo se contraen y la fuerza que tienen, pues todo esto es la bioquímica del cuerpo, que es totalmente relevante que se hagan estos avances para poder, como tú dices, empezar ya, yo creo que también ya está sucediendo ahorita, se empiezan a fabricar medicamentos totalmente personalizados y diseñados para ciertas enfermedades y tal vez para ciertos individuos. Y por qué no, si se están fabricando, pues probablemente se hagan a una mayor escala y a un menor costo y a mucho más velocidad. Ojalá no caigamos en la trampa tecnológica como en algunas otras tecnologías, que algo que parecía estar abierto para todos y que se va a beneficiar un gran número de personas, pues de repente algunas poquitas compañías lo aprovecharon y generaron productos que se los vendían a las otras personas, y otra vez se volvió a generar este fenómeno de escasez y de restricción, ¿no? Aquí estamos hablando de una cuestión de salud, del bienestar del ser humano. Ojalá en esta ocasión, digo, siempre va a haber un factor económico, ¿no? Porque si no hay economía de por medio, pues estas cosas nadie las va a querer desarrollar, pero pues por lo menos que no sea tan voraz como a veces suele ser en otras industrias. Como de costumbre. Como de costumbre, ¿no? Ojalá aquí sea mucho más medido, dado que estás hablando de vidas humanas o de otro tipo de animales de por medio, ¿no? Bueno, eso aplica para todo lo que hemos platicado a lo largo de este especial de la salud, pero hablando en este caso muy específico, este tema del plegamiento de las proteínas, o sea, afecta, como dijimos en la nota, enfermedades como el Alzheimer, como la esclerosis lateral múltiple, la esclerosis lateral múltiple, la antrópica también, la enfermedad de Lou Gehrig, o sea, estamos hablando de cosas muy graves, muy dolorosas que afectan a millones de personas y pues bueno, bien haríamos como sociedad, como humanidad en hacer caso de lo que estás diciendo y bueno, dejar un poquito de lado el tema económico y pensar en el bien de la sociedad. Pero insisto, pues eso aplica para todo lo que hemos platicado a lo largo de este especial que pues en este momento ya llega a su fin, mi querido Bernie. Espero que hayamos podido dar cuando menos una arañada ahí muy superficial a lo que está pasando en términos de salud en la tecnología, que de verdad es un mundo fascinante. Ojalá que lo hayan disfrutado. Yo quiero de verdad agradecer muchísimo a toda la gente que nos haya escuchado por poner atención a este tema que, pues insisto, es muy, muy cercano a mi corazón, y por eso le agradezco muchísimo a Diana Álvarez que se haya tomado un tiempo de sus vacaciones para dedicarse a esto, a Nayansi Romero que haya hecho esta investigación tan valiosa, al señor Terrés que nos escuche y todavía le queden fuerzas para editar y producir y postproducir esto. Volver a escuchar todo lo que tú y yo dijimos aquí, todas las tonterías. No es poca cosa. No es poca cosa. Y por supuesto a ti, Bernie, por compartir este espacio aquí en Tecnófagos. Al contrario, siempre es un gusto para mí estar aquí compartiendo este espacio y me quedo reflexionando qué fue lo que habrá hecho Dianita, qué fue lo que te hizo para seguir pagando por esas vacaciones. Lo único que hago es que le envidio muchísimo. Oye, muy pocas personas pueden hacer, ni Luisito Comunica se puede dar el lujo de viajar tanto como Diana y además seguir diciendo que trabaja. No es cierto, trabaja muchísimo. Ya pidió piedad, dijo, ya por favor suéltenme por lo que más quieran. Ya sí, les juro que sí trabajo. No, trabaja muchísimo, mi querida Dianita. Le mandamos todos los saludos y además la verdad sabe que lo decimos con todo cariño, y pues ella es un motor detrás de este podcast. Sí, le mandamos un gran abrazo y saludo. Como siempre. Lo hace extraordinariamente bien ahí dirigiendo al equipo. Como siempre. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología, y pues si ustedes nos lo permiten, nos volveremos a ver y escuchar la próxima semana. Hasta entonces.